cómo definimos a la urgencia psiquiátrica o crisis subjetiva. ¿Está? Son sinónimos, se las puede llamar de cualquier manera. Hoy en día se usa mucho el término crisis subjetiva porque suena a lo mejor un poco más amable que decir urgencia psiquiátrica, pero podemos utilizar cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué es la urgencia psiquiátrica? Es la situación en la que el trastorno del pensamiento, del afecto o de la conducta son en tal grado disruptivos que el paciente mismo, la familia o la sociedad consideran que requiere atención inmediata. El punto a tener en cuenta de esta definición, sobre todo, es el siguiente, si ustedes se fijan, que es lo que está en rojo, y es que no somos nosotros los médicos los que definimos la urgencia, en este caso, o no somos los únicos, al menos, los que definimos la urgencia. En algunos casos sí, hay veces que puede llegar un paciente que a lo mejor no considera que esté en urgencia y tiene ideas firmes de suicidio y pasa a transformarse en una urgencia que detectan ustedes en la guardia, por ejemplo. Pero en muchas otras ocasiones es la familia la que detecta la urgencia y es la que trae al paciente, y a lo mejor para el paciente puede no estar pasando absolutamente nada. Por ejemplo, un paciente paranoico, se me ocurre como poner un ejemplo, ¿está? Y en algunos casos también puede ser que un juez determine que es una urgencia, de hecho son muchos los casos en los cuales los pacientes llegan con oficios judiciales. Esos a lo mejor no lo van a ver tanto ustedes en la Guardia General, salvo que se dediquen a hacer psiquiatría puntualmente, pero de vez en cuando les puede llegar alguno, sobre todo si están trabajando a lo mejor en algún SAM, con algún pueblo y lo tienen que trasladar, ¿está? O si estuvieran trabajando en una ambulancia, ¿eh? Entonces, el punto principal de esto y lo que lo diferencia del resto de las urgencias médicas es que no somos nosotros solamente los que definimos si se trata o no de una urgencia. Hay veces que a lo mejor puede ser un hecho menor, a lo mejor, pero para la familia puede generar un gran revuelo, ¿está? Y de esa manera ser interpretado como una urgencia y demandarle a usted una atención rápida aunque el paciente no esté en riesgo. Entonces, es bastante relativa esta definición. Por otro lado, fíjense que el trastorno puede estar tanto en la esfera del pensamiento, en la esfera afectiva o en la esfera conductual, ¿eh? Y se tiene que caracterizar por ser disruptivo, es decir, por afectar la cotidianeidad, estamos, de la persona o de su entorno. Entonces, ¿cuáles son las formas generales en las que puede presentarse una urgencia? Hay tres principales. Obviamente esto es muy a grandes rasgos, después se puede subclasificar, pero bueno, la primera es un estado de alteración psíquica aguda, ansiedad, pánico, depresión, de etiología variable. Esa yo les diría que probablemente es la que más frecuentemente les va a llegar a ustedes en la guardia, junto con la segunda, que es el riesgo de daño autoinfligido, o sea, autoinfligido o interpersonal, o heteroagresividad, que sería hacia otros. Riesgo de daño, el que más le va a llegar a usted, el riesgo de daño autoinfligido, o sea, los intentos de suicidio, ¿está? Que no siempre son tales, muchas veces pueden ser ingestas farmacológicas, pueden ser conductas autolesivas, como por ejemplo cortes superficiales, no siempre tiene que ser un intento de suicidio franco. Y la tercera, que es por ahí la que quizás no les va a llegar con tanta frecuencia en la Guardia General, pero es la que más se dificulta manejar, y la que más difícil se hace de controlar, sobre todo en el ambiente hospitalario, porque es muy disruptivo para ese ambiente, que son los comportamientos en extremo desorganizados. Paciente que llega delirante, que llega con alucinaciones, conductas desadaptadas, ¿está? Es decir, que llega a lo mejor, no sé, arrancándose la ropa, llega desnudo, no se deja aplicar la medicación, no quiere tomar la medicación bioral, no se deja agarrar para nada, no se deja examinar. A veces pueden ser pacientes con extremada inquietud psicomotriz. Pueden estar a los gritos, pueden estar revoleando cosas. Entonces, esta por ahí es la más difícil y es la que más miedo genera, sobre todo cuando uno no sabe qué es lo que está pasando o cómo puede llegar a manejarlo. Entonces, dicho eso y definida la urgencia, después vamos a volver sobre la urgencia, por supuesto, y vamos a volver sobre las estrategias terapéuticas que ustedes pueden tener, pero antes quiero explicarles un poquito esta escala que yo les hablaba antes. Entonces, habitualmente en la guardia siempre ustedes van a atender la urgencia. O sea, esperamos a que las cosas exploten y recién ahí los recibimos y los atendemos. Quizás no estaría mal poder aplicar
el uso diario, esta escalita que lleva 5 minutos, y que permite, como decíamos antes, hacer un cribado o un screening de sintomatología psiquiátrica y que se puede aplicar a cualquier consultante, ¿está? Es decir, obviamente consultantes, personas que puedan mínimamente que estén vigiles y lúcidos, por supuesto, ¿está? Es decir, no va a seguir con un paciente que esté con un cuadro de demencia, por ejemplo, o con un paciente que esté obnubilado. Y permite, fundamentalmente, la pesquisa de síntomas tanto del espectro depresivo como del espectro ansioso, que como yo les decía antes, son las dos que principalmente más van a ver ustedes en la guardia, que es lo que decíamos antes, toda alteración psíquica aguda y el riesgo de daño autoinfligido. Eso va a aparecer sobre todo en pacientes depresivos o ansiosos. Entonces, ¿qué características generales tiene esta escala? Lo primero es heteroadministrada. Esa sería una desventaja, es decir, no le pueden dar a ustedes el cuestionario al paciente y que lo responda, sino que tienen que hacer las preguntas a ustedes, pues bueno, hay algunas que son de interpretación. Tiene 2 subescalas, una es para ansiedad y otra para depresión, 9 ítems cada una, pero la gran ventaja que tiene es que, primero, cada ítem tiene 2 respuestas nomás, o sea, es sí o no, y el sí es 1 punto, el no es 0 puntos, entonces es rápida, no hay que compararla después con ninguna tabla, directamente es fácil de asimilar. El otro ítem que la hace ventajosa es que tiene, cada subescala tiene 4 ítems iniciales que son de despistaje. ¿Qué quiere decir que son de despistaje? Que si nos dan positivos, ahora vamos a ver cuál es el punto de corte, seguimos con la escala y si nos dan negativos ya descartamos. Entonces, es una escala que tiene 9 ítems, pero en realidad, si tenemos un screening negativo, son solamente 4 preguntas de cada uno. Entonces lo hace mucho más rápido. Si es positivo, sí tenemos que seguir preguntando. Entonces, como decíamos, hay un segundo grupo de 5 ítems que se formulan solo en caso de respuestas positivas a las preguntas iniciales. 2 o más para ansiedad, 1 más para depresión. Una breve introducción que ustedes le pueden dar. Vamos a aclarar, ¿no es cierto?, que en general las introducciones, dentro de lo posible, en las escalas que tienen que ver con psiquiatría, hay que tratar de darlas tal cual están hechas. Uno puede cambiar alguna que otra palabra, pero siempre mencionarle al paciente casi de manera textual la introducción de la escala, porque a veces un pequeño cambio de palabras puede alterar la eficacia de esa escala. Entonces, le dicen a continuación, si no le importa, me gustaría hacerle unas preguntas para saber si ha tenido en las últimas 2 semanas alguno de los siguientes síntomas. ¿Cómo puntuamos antes de entrar en cuáles son los síntomas? Aquellos síntomas que sean menor a 2 semanas o que el paciente diga son de leve intensidad, o sea, que diga, me pasa un poquito, pero no me molesta, no me genera nada, no se puntúan. ¿Está? El síntoma tiene que tener significación clínica. Por ejemplo, si le estamos preguntando por el insomnio y el paciente dice que se despierta 5 minutos a la noche, pero se vuelve a dormir, o que se despierta para ir al baño y se vuelve a dormir, obviamente eso no lo puntuamos, ¿está? Denme un segundo que me están pidiendo entrar y tengo que salir. ¿Dónde está? Bien, ahí está. Bueno, la escala en sí, ¿está? Por un lado, tenemos la subescala de ansiedad, que recuerden que era una de ansiedad, otra de depresión. La primera pregunta es, ¿se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión? Esta es sencilla, dentro de todo, para el paciente interpretarla, sobre todo por la palabra nervioso. A veces puede haber dificultades para interpretar qué es esto de en tensión. Incluimos ahí también la tensión muscular, el paciente que tiene, por ejemplo, cefaleas tensionales, que tiene contracturas. La segunda pregunta es si ha estado preocupado, si ha estado muy preocupado por algo, si se ha sentido muy irritable, es decir, muchas veces esta pregunta no es tan fácil de asimilar para el paciente o de comprender, porque a veces asocian irritabilidad con con romper todo o con pegarle a alguien.
explicarle que irritable quiere decir si hay algo que lo ha molestado en los últimos tiempos que normalmente no le molestaría. Por ahí esa es una buena manera de preguntarlo. Y la cuarta, si ha tenido dificultad para relajarse, o yo le agregaría para disfrutar de las cosas o para estar tranquilo sin hacer nada. ¿Está? De esas 4 preguntas, si tenemos 2 o más afirmativas, seguimos. Si no tenemos 2 más afirmativas, terminó la subescala de ansiedad y pasamos a la de depresión. ¿Está? Supongamos que tenemos por lo menos 2 puntos, continuamos con las preguntas. Le preguntamos si ha dormido mal o si ha tenido dificultades para dormir. Esto, fíjense que no incluye solamente el hecho de no poder dormirse, ¿está? Sino el hecho de sentir que ha dormido mal, es decir, la sensación subjetiva del descanso. Entonces, capaz que el paciente duerme, pero se siente a la mañana que no ha descansado nada, ¿está? Porque quizá el sueño fue muy superficial, hubo poco sueño profundo y poco sueño REM, y justamente eso es uno de los síntomas que suelen aparecer en la ansiedad. Entonces, eso lo consideraríamos como positivo, aunque el paciente no tenga insomnio. Si ha tenido dolores de cabeza o nuca, referido puntualmente a lo que decíamos antes, a las cefaleas tensionales, tan frecuentes en los pacientes ansiosos. Piensen ustedes mismos, cuando están por rendir un examen los días anteriores, ¿quién no le ha pasado que le duele la cabeza, le duele la nuca o se sienta contracturado, ¿no? La 7, si ha tenido alguno de los siguientes síntomas, como temblores, hormigueos, mareos, sudores o diarrea. Esto hace referencia a los síntomas neurovegetativos, ¿tá? Que aparecen en la ansiedad. Recuerden ustedes que el paciente con trastornos de ansiedad tiene todo un arousal, es decir, hay todo un complejo sintomático por la hiperactividad adrenérgica que rodea a ese síntoma psíquico. De hecho, muchas veces el motivo de consulta terminan siendo los síntomas físicos y no los psíquicos con el paciente ansioso. Así que esa pregunta, importante hacerla. Si ha estado preocupado por su salud, es la 8ª, esto va relacionado puntualmente a las ideas hipocondríacas que aparecen en el paciente ansioso. Es muy frecuente que, si ustedes recuerdan, cuando vieron mecanismo de defensa y recuerdan lo que era la hipocondría, era esta convicción del paciente de padecer alguna enfermedad. ¿Está? No necesariamente tiene que llegar hasta ese punto, que es el punto máximo, pero muchas veces nos encontramos con pacientes que creen tener algo orgánico, lo cual, por supuesto, está reforzado por los síntomas somáticos que aparecen en la ansiedad. Entonces, el paciente tiene mareo, tiene sudores, tiene diarrea, lo primero que piensa es que le está pasando algo, ¿está? Algo clínico. Y después, bueno, nos encontramos que no es. Esa 8ª pregunta, entonces, relacionada con los síntomas hipocondríacos. Y la 9, si ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño acá, para quedarse dormido, ¿está? Fíjense lo que decíamos antes, la 9 y la 5 parecen iguales, pero no lo son, porque la 5 tiene que ver con la calidad del descanso, la 9 tiene que ver con la conciliación del sueño. En el paciente ansioso es frecuente de que aparezca lo que se llama rumiación del pensamiento, donde está continuamente dándole vueltas en la cabeza, haciendo ahí el traca-traca, con todas las cosas que le pasaron en el día, con los problemas que va a tener mañana, con las preocupaciones por el porvenir. Entonces, todo eso habitualmente se potencia a la noche, cuando el paciente se va a acostar, porque es el momento donde no tiene nada para hacer. A lo mejor durante el día estuvo ocupado, estuvo trabajando, estuvo haciendo cosas que lo mantuvieron distraído. A la noche aparece todo eso con mucha fuerza y le imposibilita dormir. Por eso hacemos las 2 preguntas, la de la calidad del sueño y la del insomnio de conciliación, puntualmente. Una vez hecho eso, pasamos a la subescala de depresión. Acá otra vez, las primeras 4 preguntas de despistaje. La primera, si se ha sentido con poca energía, obviamente referido a la astenia, ¿está? Y la hipobulia, o sea, la falta de voluntad que tiene el paciente deprimido. Si ha perdido interés por las cosas, la segunda, tiene que ver fundamentalmente con el paciente depresivo tiene mucha dificultad para, entre otras cosas, para experimentar placer. ¿Está? Entonces, una pregunta que hacemos muchas veces es si encuentra que no está pudiendo disfrutar de cosas que antes disfrutaba, como por ejemplo pasar tiempo con la familia, ver una serie, escuchar música, lo que sea que al paciente le gustara previamente. La tercera, si ha perdido la confianza en sí mismo, otro de los síntomas clásicos de la depresión, la persona tiene
problemas en su autoconfianza y en su autoestima, sintiéndose incapacitado para hacer cosas que antes podía hacer. La cuarta, si se ha sentido desesperanzado, o sin esperanzas, referenciado esto a las ideas de ruina que suelen aparecer en la depresión. No solo, esto es una aclaración, la depresión no solamente aparece en las ideas de suicidio, en los casos muy graves, donde el paciente tiene esta idea de quitarse la vida, sino que también aparecen las ideas de ruina, en las cuales el paciente siente que todo es negro en el futuro y que no hay ningún tipo de luz, ¿está? Como que todo le sale mal, todo le va a salir mal, ¿está? Y todo va a terminar de la peor manera. Acá, estos 4 ítems de despistaje, con solamente una pregunta positiva, pasamos a lo siguiente, ¿está? Si no hubiera preguntas positivas, lo dejamos. Si continuamos entonces, ¿cómo seguimos? Le preguntamos si ha tenido dificultades para concentrarse. ¿Por qué? Porque en el paciente depresivo, esto también podría calificar para el paciente ansioso, nada más que, bueno, no está dentro de la escala, pero en ambos pacientes hay dificultades para concentrarse, sobre todo para lo que es la atención voluntaria. Entonces, el paciente depresivo muchas veces, uno de los síntomas que suele presentar y que de hecho perduran muchas veces después del tratamiento, son los síntomas de la esfera cognitiva, que son justamente uno de los desafíos más importantes que tenemos los psiquiatras a la hora de tratar a estos pacientes, porque muchas veces queda como síntoma residual. De hecho, los fármacos más nuevos o los antidepresivos más nuevos hoy en día se promocionan como que mejorarían los síntomas cognitivos, porque han sido siempre los más complicados. Entonces, el paciente depresivo tiene dificultad para concentrarse, para memorizar las cosas, ¿está? Todo tiene que ver en realidad con la atención. Después le preguntamos si ha perdido peso, a causa de la falta de apetito, obviamente, ¿está? Si fuera una pérdida de peso inexplicable, ya tendríamos que pensar en otras cosas, ¿cierto? Una neoplasia, por ejemplo. Pero bueno, si ha perdido peso, si se siente con menos apetito, también le preguntamos, queremos que nos dice, puede ser, en general vamos a considerar sobre todo si son pérdidas de peso significativas, ¿está? Si se ha estado despertando demasiado temprano, una de las características de la depresión muchas veces es el despertar temprano, así como decíamos, en la ansiedad, la dificultad para dormirse, ¿está? Acá lo que aparece muchas veces es que el paciente se despierta a las 4 o 5 de la mañana, ¿está? Sin que ese sea su hábito normal, por supuesto, y no se puede volver a dormir. Si se ha sentido enlentecido, paciente con depresiones graves, suele tener un enlentecimiento psicomotor, muchas veces lo pueden notar, donde le cuesta pensar, donde habla más lento, donde hay una latencia para responder las preguntas que uno le hace. Eso no solo lo podemos preguntar, sino que obviamente lo podemos evidenciar en este interrogatorio. Y en la última, si cree que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas. ¿Por qué motivo esto? Porque justamente en el paciente con depresión, la característica principal es que el paciente se siente muy mal por la mañana y empieza a mejorar levemente durante las tardes. Entonces el paciente siempre va a referir eso, que se despierta muy mal, que se despierta con una sensación muy angustiosa quizás, y que después a la tarde empieza a mejorar y empieza a poder hacer un poco más las cosas. Eso es un síntoma cardinal o una característica cardinal de la depresión. Entonces, una vez terminado con todas esas preguntas, como decíamos antes, las 4 primeras obligatorias, ¿tá? Más de 2 o más en la escala de ansiedad, seguimos, 1 o más en la depresión, seguimos, y si no, cortamos. ¿Cuáles son los puntos de corte, entonces, una vez que hicimos toda la escala? Para su escala de ansiedad es mayor o igual a 4 puntos, o 4 respuestas positivas, que es lo mismo. Y para la de depresión es mayor o igual a 2. ¿Está? Fíjense que la depresión es bastante más sensible que la ansiedad. No hay una subclasificación, es decir, la escala de Goldberg no determina o no clasifica según gravedad. Después hay escalas más especializadas, como por ejemplo la escala de Hamilton, por poner un ejemplo, pero que ya son más de especialistas, que sí las clasifican en depresiones leves, depresiones moderadas, graves y acuciantes.
La escala de Goldberg no, porque es de cribado, entonces no hace esa subclasificación, pero sí podemos tener en cuenta que cuanto más alta sea la puntuación, mayor va a ser la gravedad del cuadro, ¿está? En rasgos generales al menos. Entonces, si tenemos un paciente que llega con una puntuación de 2 para la de depresión, bueno, a lo mejor podemos mandarlo por consultorio externo seguramente. Si tiene una puntuación de 9, quizás ya tenemos que pensar en pedir una interconsulta o mandarlo de urgencia, ¿está? A salud mental. Como decíamos antes, es una herramienta de cribado, ¿está? O de screening. Entonces, no funciona para la urgencia, pero sí puede funcionar para evitar urgencias, por lo que les explicaba antes de que la gran mayoría de los pacientes que llegan a la guardia general llegan con sintomatología o con cuadros de alguno de estos dos espectros, ansioso o depresivo. Y por otra parte, una desventaja que tiene es que solamente contempla los espectros de ansiedad y depresión, que si bien son los más frecuentes, nos deja de lado los otros cuadros que pueden presentarse en la guardia, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con toda la sintomatología psicótica. ¿Está? El espectro psicótico esto no los detecta, no nos sirve de screening. De hecho, para los cuadros psicóticos hay pocas escalas, incluso las que tenemos, la mayoría de las veces no son de demasiada utilidad, porque, bueno, la sintomatología psicótica es bastante florida en general. Entonces, bueno, hasta acá lo de la escala de ansiedad de Goldberg, esta ansiedad y depresión de Goldberg. ¿Hay alguna duda al respecto o continuamos con las urgencias propiamente dichas? Una pregunta, profe. Sí. A lo mejor es media... ¿Se puede superponer? Es decir, que el paciente llegue con... O sea, que tenga ansiedad y depresión al mismo tiempo. Es muy buena la pregunta, muy buena porque siempre lo aclaro y me olvidé aclararlo. La mayoría de las veces, así que perfecto, la mayoría de las veces, esto para que lo que tengan en cuenta, ansiedad y depresión van de la mano, ¿está? Pueden presentarse por separado, ¿está? Pero es muy frecuente la superposición de ambos cuadros. Entonces, siempre que llega un paciente ansioso, lo que tratamos de descartar muchas veces es que no haya una depresión superpuesta. A veces se hace difícil descartarla porque justamente la ansiedad es un cuadro que contamina mucho. Los trastornos de ansiedad, al ser tan polisintomáticos, contaminan mucho cualquier tipo de interrogatorio que uno le pueda hacer al paciente. Porque en general el paciente ansioso, sobre todo en cuadros de ansiedad grave, tiene todos los síntomas que vos le preguntes. Es difícil ahí hacer la diferenciación, pero sí, en respuesta a tu pregunta, sí, se pueden superponer y es muy frecuente que se superpongan. ¿Está? Así que, válida la pregunta. Bien, y otra cosa, Sí. ¿con qué tiempo de anterioridad se toma? Por ejemplo, las preguntas que le haces, ¿hasta qué tiempo tomás? ¿Le preguntás una semana? Por lo menos que tengan 2 semanas de duración los síntomas. ¿Está? O sea, al ser una escala de cribado, de screening, tienen que estar presentes actualmente esos síntomas, ¿está? Como para que sea bien fidedigna. Y lo que marca es que tienen que tener por lo menos 2 semanas de evolución. Bien, gracias. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra? ¿Seguimos? Bien. Bueno, entonces, ya habíamos definido antes lo que es la urgencia en psiquiatría, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que era esta consideración por parte de la sociedad o de la familia o del médico de que había comportamientos disruptivos, ¿está? Entonces, una vez definida esa urgencia, lo puntual es que ustedes puedan mínimamente hacerse la idea de si se trata de algo psiquiátrico realmente, si realmente es una urgencia psíquica, o si quizás es una urgencia clínica o un cuadro clínico que presenta sintomatología psiquiátrica, porque hay muchísimos cuadros en la clínica que presentan como síntomas principales los psiquiátricos, y que a veces pueden confundirse. Y uno dice, este paciente está con una descompensación psicótica, y no era una descompensación psicótica, era una
cetoacidosis diabética, por ejemplo, y quizás no le brindamos al paciente la atención necesaria y se complica, o lo derivamos al neuropsiquiátrico y el paciente se termina muriendo. Entonces, acá importante que ustedes puedan tener en cuenta las posibles comorbilidades clínicas. Entonces, algunas enfermedades que pueden semejar trastornos psiquiátricos son la diabetes, por ejemplo, sobre todo en los casos de cetoacidosis o en las hipoglicemias también. La enfermedad tiroidea, o sea, por ejemplo, por ponerles dos ejemplos, un hipotiroidismo puede semejarse a una depresión. De hecho, uno de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer. Nosotros cuando llega un paciente depresivo siempre le pedimos un perfil tiroideo porque es una de las principales causas. O un hipertiroidismo, por ejemplo, puede semejar un cuadro de ansiedad, o puede provocar ansiedad, de hecho, o puede semejar un cuadro maníaco o hipomaníaco a veces. El paciente está hiperactivo, no frena, no duerme, tiene un exceso de energía. Las crisis de abstinencia, que si bien la atendemos la mayoría de las veces los psiquiatras, en realidad son más de manejo clínico muchas veces, sobre todo la del alcohol, que después la vamos a ver. El HIV, entonces, muchos pacientes con HIV que tienen presentaciones atípicas o pueden tener meningoencefalitis muchas veces, con mayor frecuencia que la población general. Los traumatismos de cráneo, sobre todo si hay fracturas, una fractura de base, una fractura de peñasco, entonces ahí el paciente muchas veces llega con un cuadro de inquietud psicomotriz, y si uno no está atento y no hace una buena historia clínica y un buen examen físico, a lo mejor pasa desapercibido. Entonces, tener en cuenta todos esos cuadros a la hora de que le llegue un paciente con sintomatología psiquiátrica. Y por otra parte, tener en cuenta algo que pasa muy frecuentemente, que es lo que dice el segundo ítem. Y es que la etiqueta de paciente psiquiátrico puede generar muchas veces que las quejas del paciente no sean tomadas en serio y su posterior deterioro clínico. Después les voy a contar un par de experiencias personales con respecto a eso. Pero pasa muchas veces que el paciente con antecedentes ya de tratamiento psiquiátrico y de internaciones llega a la guardia general, llega porque tiene dolor abdominal, supongamos, y automáticamente se adjudica todo a este está loco y viene acá a molestar, viene a romper los huevos a la guardia, le mandalo que vaya al psiquiatra. Y después, a lo mejor el paciente tenía algo real, tenía quizá un abdomen agudo, por poner un ejemplo, y no se lo tomó en cuenta. Entonces tengan en cuenta que el paciente psiquiátrico también se enferma y sufre la misma enfermedad que podemos sufrir cualquiera de nosotros. ¿Qué características sugieren una causa médica, entonces? La primera, y una de las más importantes, el inicio agudo, sobre todo con síntomas relevantes. Entonces, paciente que, ahí dice horas o minutos, yo le incluiría también días. Paciente que empieza en poco tiempo con sintomatología psiquiátrica y sobre todo con sintomatología psicótica, o sea, delirios, alucinaciones, confusión, pensemos que es algo orgánico hasta que se muestre lo contrario. Es muy raro que un paciente psiquiátrico realmente empiece con un cuadro de una manera tan rápida. En general, el inicio es mucho más paulatino. Así que eso, lo primero. Entonces, obviamente tendremos que descartar que el paciente no pueda estar sufriendo o no haya sufrido recientemente una ACV, por ejemplo, que no pueda haber algún desequilibrio hidroelectrolítico, todas esas cuestiones que habitualmente generan cuadros confusionales. Y si hubiera empezado, en vez de horas o minutos, en días, tendríamos que pensar, por ejemplo, que tenga alguna MOE, alguna masa ocupante de espacio, un tumor, por ejemplo, un tumor encefálico, algún meningioma que esté comprimiendo, un TEC, quizás que haya sufrido un TEC, Entonces, eso tenerlo en cuenta. Otro, que sea el primer episodio, Siempre, primer episodio, sobre todo primer episodio psicótico estamos hablando, Primer episodio psicótico siempre es orgánico hasta que se muestre lo contrario, Siempre se lo estudia, ¿estamos? No importa qué edad tenga el paciente, si es grande, más todavía, porque la psicosis en general, la esquizofrenia puntualmente, que es la psicosis más grave y más frecuente, en general arrancan en la adolescencia o adultez joven, es decir, si tiene el paciente 40 años, 50 años, 60 años, más aún, Pero si es el primer episodio, lo estudiamos siempre, aunque esté en la edad de riesgo. ¿Estamos? Si tiene antecedentes, a lo mejor lo podemos obviar. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto de estudiarlo?
y mínimamente, ¿está? Obviamente un laboratorio y un TAC, ¿está? Por lo menos una tomografía. La edad geriátrica, ¿está? O sea, con gran frecuencia en los adultos mayores, los cuadros en los cuales el paciente empieza con excitación psicomotriz, con insomnio, con alucinaciones, son de origen orgánico, ¿está? Puntualmente es muy frecuente en el anciano la infección urinaria, ¿está? Infección urinaria, infecciones respiratorias, es muy frecuente que generen sintomatología psiquiátrica, sobre todo si el paciente tiene una demencia, ¿está? Una demencia comórbida. Paciente que está en un geriátrico, que está internado porque tiene un Alzheimer de larga data, por ejemplo, y empieza de un día para el otro con excitación psicomotriz, no duerme, lo llaman a ustedes del geriátrico o el paciente está incontrolable, bueno, evaluar que no haya una infección concomitante, que es muy frecuente. Presencia de enfermedad médica en la actualidad, bueno, esta es bastante obvia, o sea, si el paciente, supongamos, está en tratamiento por cáncer, y empieza con sintomatología psiquiátrica, claramente tenemos que descartar que no haya una metástasis, esta es de sentido común prácticamente, pero bueno, a veces el sentido común falla. Presencia de abuso significativo de sustancias, o sea, el paciente que consume en gran medida, muchas veces puede tener un deterioro psicofísico importante. Si es cocainómano, por ejemplo, puede sufrir un ACV. Si es alcohólico, puede tener también, bueno, entre otras cosas, un déficit de tiamina, que puede provocar una psicosis de Korsakoff, puede estar en un cuadro de abstinencia, que es de abordaje médico. Entonces, tenerlo en cuenta también. La presencia de alucinaciones no auditivas, o sea, en la psicosis pura, o sea, en la psicosis no orgánica, las alucinaciones tienen una gran tendencia a ser fundamentalmente auditivas. El paciente escucha voces, escucha ruidos, son infrecuentes las visuales, si bien pueden aparecer, y son casi inexistentes las olfativas, ¿tá? En la psicosis no orgánica. Entonces, la presencia de alucinaciones visuales, y sobre todo las olfativas, por eso están tan en rojo, rutilante, son indicadores de organicidad hasta que se muestre lo contrario. Alucinación olfativa muy frecuente en tumores, en epilepsias, o en enfermedades degenerativas también muchas veces. Presencia de síntomas neurológicos, obviamente, pérdida de conciencia, convulsiones, antecedentes de un traumatismo craneoencefálico, disminución del estado de alerta, confusión, alteraciones de la memoria, de la concentración o discalculia, que sería la incapacidad de poder hacer cálculos simples. Todo eso nos estaría indicando posibilidad de cuadro orgánico, sobre todo un cuadro confusional nos estaría orientando, y presencia de trastornos del habla, del movimiento o de la marcha, y la apraxia constructiva, que en general la evidenciamos como la incapacidad de poder, por ejemplo, hacer un dibujo. Todas esas formas de presentación son indicadores en principio de que mínimamente tenemos que estudiar al paciente o considerar la posibilidad de una causa orgánica. Más allá de eso, yo les agrego puntualmente otras situaciones en las cuales también tendrían que tener en cuenta posible organicidad o mínimamente estudiar al paciente antes de mandarlo con el psiquiatra, que son, una, paciente con antecedentes de epilepsia, obviamente la epilepsia muchas veces presenta sintomatología psiquiátrica, entonces bueno, ahí a lo mejor primero una interconsulta con el neurólogo. Y la otra, pacientes con esto también es sentido común, pero por las dudas lo aclaro, pacientes con gran abandono, en estado de abandono, o pacientes en situación de calle, sobre todo porque no conocemos antecedentes clínicos, porque no sabemos de qué tipo de enfermedades puede estar sufriendo, no sabemos en qué valores tiene la glicemia, no sabemos absolutamente nada de esos pacientes muchas veces, entonces en eso también mínimamente hacer un chequeo general, ver que no haya potencial organicidad, que esas ya son cosas de sentido común, pero como decía antes, muchas veces el sentido común parece inexistente. Una vez descartado todos esos cuadros potencialmente orgánicos, ya sí pasamos a lo que son los trastornos realmente psiquiátricos. Entonces, decíamos antes que los más frecuentes eran aquellos que presentaban o que llegaban a la guardia presentando también síntomas físicos, o somatizaciones. Entonces, en ese grupo encontramos, primero, los trastornos de ansiedad.
que para que ustedes se hagan una idea, como dice ahí, son alrededor del 40% de las consultas, ¿tá? O sea, de las consultas que llegan por padecimiento de salud mental a la Guardia General, el 40% aproximadamente son trastornos de ansiedad. Y lo más frecuente que encontramos acá, y la que por ahí más me interesa que se acuerden, es lo que es la crisis de pánico. Todos estos trastornos relacionados con la ansiedad y con síntomas físicos es lo que siempre se ha llamado en la Guardia como crisis histérica, CH, Carolina Herrera, tantos sinónimos que se le ponen. En realidad, de lo que se trata la mayoría de las veces es de las crisis de pánico o de los trastornos conversivos que vamos a ver a continuación. Entonces, en la crisis de pánico, ¿por qué llega el paciente a la guardia? Muchas veces porque se llega inquieto, siente taquicardia, dolor torácico, disnea, sudoración, molestias gastrointestinales, sensación de terror o muerte inminente, que ese es uno de los síntomas principales, desrealización, que sería la sensación de que el mundo que lo rodea no es real o de que ve la realidad a través de un velo, y despersonalización, que es la sensación de sentirse fuera de su propio cuerpo, o sentir que no maneja sus acciones. Estos son síntomas disociativos que aparecen en los cuadros de ansiedad severos. Vale aclarar esto, y es que ninguno de nosotros está exento de en algún momento poder hacer una crisis de pánico. Obviamente hay personas más vulnerables y menos vulnerables, pero ninguno está exento. ¿Por qué es una de las más frecuentes en la guardia esta? Y porque el paciente justamente al sentir dolor torácico, dolor precordial, de comienzo abrupto, intenso, cree muchas veces que se está infartando. Y para ser exacto, como dice ahí, la mayoría de las veces, el 25% de las personas que llegan a la guardia presentando dolor torácico están en realidad sufriendo una crisis de pánico. Obviamente, la única manera de descartarlo es hacerle un electro, si le tenés que pedir encima, le pedirás encima, pero bueno, no desmerecerlo, digamos, por más de que el paciente tenga antecedentes, mínimamente hacerle un electro, por lo menos, porque bueno, no quiere decir que no se pueda infartar de verdad. Pero tener en cuenta este cuadro y tener en cuenta lo siguiente, y es que el paciente realmente siente todo esto. No es que va a la guardia a molestar y que, bueno, le pintó porque estaba aburrido en la casa y dijo, voy a romper la bola al hospital para molestarle un poco al médico que estaba durmiendo. No, realmente el paciente siente el dolor, realmente siente que se está muriendo, siente que como dice, hay una sensación de muerte inminente, o de miedo a volverse loco también en algunos casos, o de perder el control. Entonces, eso se lo digo puntualmente para que tengan en cuenta que el paciente lo está sufriendo realmente. Dolor precordial es la forma más frecuente de presentación, también puede aparecer dolor abdominal, puede aparecer cefaleas, es bastante variable. ¿Qué hacemos con este paciente? Una vez descartado, por supuesto, la organicidad, una vez descartado el infarto puntualmente, lo más frecuente, benzodiazepinas. Habrá que ver qué tienen en donde estén. Alguna benzo van a tener siempre. Entonces, la más recomendable en este caso es el lorazepam. Lo pueden, de acuerdo a la gravedad del cuadro, lo pueden administrar o sublingual, que la realidad es que el lorazepam sublingual no es tanto más rápido que la vía oral, pero sí tiene un gran efecto placebo. O sea, para la persona no es lo mismo que vos le hagas tragar la pastilla que se la ponga abajo de la lengua. Entonces, el lorazepam sublingual a veces es útil, pero sobre todo en cuadros donde no hay tanta gravedad, y en los cuadros por ahí más intensos se podría administrar también la forma intramuscular, que ahí no figura porque no figura en las guías, pero bueno, tenerlo en cuenta que se le puede hacer tranquilamente un lorazepam intramuscular si el paciente está muy inquieto, muy ansioso, está muy angustiado. De hecho, esa sí es una forma de administración que tiene un efecto más rápido. Tener en cuenta que también al no tener que absorberse, y no tener un primer paso intestinal, es un poco más potente su efecto. Entonces, quizás evaluar si le hacen una ampolla o le hacen media ampolla de acuerdo a la gravedad de la situación. ¿La dosis es la misma? Sí. ¿Intramuscular con...? La ampolla viene de 4 miligramos. Justamente estaba por aclarar eso. La ampolla viene de 4 miligramos. Podrías hacerle los 4 miligramos si el paciente está muy angustiado, o está con mucho dolor de pecho, o si
se va a ir a la casa directamente a dormir, pero ten en cuenta, el punto es este, digamos, porque yo le digo más que nada lo de la dosis, o sea, que vos le hagas una ampolla de lorazepam a un paciente, no le va a pasar nada, no lo va a matar, como mucho. Si no estaba acostumbrado a la medicación, dormirá un poco de más. Pero el problema es que no se te quede dormido en la guardia. Ese es el tema, porque ahí no te lo saca más encima. Entonces, ahí por eso te digo, evaluar si hacen una ampolla o si por ahí le hacen media ampolla. Si no hubiera lorazepam, se puede usar el diazepam también, ¿está? Que viene por vía, es el otro que viene para administración intramuscular. Tener en cuenta que el diazepam sí es más errático en su absorción con la aplicación intramuscular, por lo cual es más impredecible a veces su efecto. En algunos pacientes hace un poco más de efecto, en otros hace menos, y fundamentalmente eso, ¿está? Es un poco más miorelajante, lo cual a veces es una ventaja. Pero bueno, se puede usar tranquilamente. Y si no tenés nada de eso, y vía oral podés usar clona o podés usar alprazolam, lo que tengas, ¿está? Pero en general la benzodiazepina. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque es muy frecuente que en la guardia cuando llegan estos pacientes, o una práctica habitual siempre era que le hacían aloperidol. ¿Por qué le hacían aloperidol a estos pacientes? No queda claro, porque en realidad hay dos problemas a la hora de hacer aloperidol en este paciente. Uno es que el paciente está con un cuadro relacionado con ansiedad, con angustia, y el aloperidol no es buen ansiolítico y tampoco es muy sedativo, ¿está? Es decir, dentro de los antipsicóticos que tenemos para aplicar por vía parenteral es el menos sedativo, de hecho. O sea que, en principio, no es tan útil para esto. Y segundo, que uno de los efectos adversos que puede presentar el aloperidol es lo que se llama acaticia, que, para que se hagan una idea, vendría a ser como una especie de efecto paradojal, en el cual el paciente agrava su ansiedad y agrava su inquietud, ¿está? Entonces, el aloperidol acá no tiene sentido, Lo digo porque lo van a ver frecuentemente, a lo mejor que le hacen un aloperidol y encima se lo hacen en bolo, y no, mucho más útil una benzodiazepina en estos casos, Y por otra parte, el otro trastorno frecuente de estos que decíamos con síntomas físicos, el trastorno conversivo. A ver, el mecanismo por el cual se da el trastorno conversivo es similar al trastorno de ansiedad, ¿está? Sí, y a la crisis de pánico. En general vas a encontrar una persona que seguramente tiene una gran conflictiva, ¿está? Tiene un conflicto psíquico, en la cual a lo mejor previamente, si vos lo interrogás, tuvo una discusión con alguien de la familia o con la pareja, ¿está? Que es también lo que muchas veces encontrar en la crisis de pánico, o le pasó algo recientemente que fue muy traumático, o que interpretó como algo traumático. La diferencia en el trastorno de conversión es que en el otro habíamos dicho que la sintomatología era o correspondía al mecanismo de defensa que es la somatización, esto de la presencia de un dolor, ¿está? Por ejemplo, el dolor precordial habíamos dicho más frecuente. Acá los síntomas son sensoriales o motores, ¿está? Y sugieren una enfermedad neurológica. La diferencia es que hay un gatillante emocional previo la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El paciente cuando llega a la guardia va a llegar presentando lo que aparentemente es un cuadro neurológico. Entonces, ¿qué puede aparecer? Entre otras cosas, paresias, parestesias, o muy frecuentemente, está ahí, este es por ahí el más impresionante, crisis, o lo que aparentarían ser crisis convulsivas. O sea, que en realidad no son crisis convulsivas, son pseudoconvulsiones. El problema es que el paciente tiene la convicción real de que tiene convulsiones. ¿Está? Otra vez lo mismo que antes. No las está simulando. Por eso ya sería un trastorno facticio. Es decir, hay pacientes que a lo mejor pueden simular un cuadro para obtener un beneficio. ¿Está? Eso ya es una conducta manipuladora. Acá, en el trastorno de conversión, el paciente capaz que se cayó al piso, se sacudió, hizo todo lo que parecería ser una convulsión tónico-clónica, pero bueno, vos encontrás que a lo mejor no tiene pérdida del control de esfínteres, no tiene, no hay estado posictal, ¿tá? O si hay una paresia, una parestesia, el examen neurológico no concuerda con eso, ¿está? Entonces hay una incongruencia entre el cuadro aparente y el examen físico. La mayoría de las veces el paciente tiene antecedentes, ¿está? Y cuando hacemos el interrogatorio nos encontramos con el gatillante emocional que decíamos.
Pero vuelvo a aclarar, los síntomas no son simulados. El paciente no lo está simulando y es bastante traumático para el paciente, de hecho, de sentir que tiene una convulsión aunque no la tenga. Este es un cuadro por ahí sí un poco más impresionante, un poco más de urgencia y donde, sobre todo si el paciente presentó una pseudoconvulsión, aplicamos la vía intramuscular, usamos la vía parenteral para administrar la medicación, y acá lo mismo también, benzodiazepinas, ¿está? Entonces, lo más utilizado, si el paciente viene con algo que parece ser una convulsión, obviamente un lorazepam intramuscular, que de hecho nos va a servir tanto si es un cuadro conversivo como si es una convulsión, ¿no? Porque bueno, las benzodiazepinas son antiepilépticas, ¿está? Así que bueno, no hay mucho misterio con el tratamiento, pero tenerlo en cuenta, ¿estamos? Y de hecho, bueno, es muy frecuente por ahí en la adolescencia esto, pacientes que presentan a lo mejor cuadros que vienen presentando convulsiones, las estudia el neurólogo, le hace un electroencefalograma, le hace un electroencefalograma prolongado del sueño, no encuentra nada, y el paciente sigue teniendo o lo que parecerían ser crisis convulsivas, y bueno, termina siendo a lo mejor un trastorno de conversión. Pero bueno, el diagnóstico muchas veces es por descarte. Pero bueno, benzodiazepinas, otra vez lo mismo, lo que decíamos antes. Antipsicóticos no serían de utilidad acá. Profe, consulta, entonces Sí. el diagnóstico se llega, es Por medio difícil descarte. para llegar al diagnóstico, ¿verdad? Por descarte, Ya, por exactamente. descarte. Sí, No hace por la eso- guardia entonces el diagnóstico, ¿o sí? No, en la guardia no vas a hacer el diagnóstico. Vos en la guardia, en general, con lo que sean trastornos psiquiátricos, no vas a hacer el diagnóstico puntualmente, pero bueno, sí por lo menos tener en cuenta la posibilidad de aparición de este cuadro, que es frecuente, y tener en cuenta que sería un criterio como para derivar el paciente a salud mental, ¿está? Fundamentalmente. El diagnóstico no lo vas a hacer, vos descartarás que no haya algo orgánico y harás la intervención en el momento, le aplicará un lorazepam, ¿está? Pero bueno, la mayoría de las veces son fáciles de diferenciar, ¿está? ¿Por qué? Porque sobre todo si llega con una paresia o una parestesia, llega a la misma vez, el paciente llega angustiado, vos a ese paciente le podés hacer un interrogatorio, cuando le preguntás, tuvo una discusión reciente, le haces el examen físico y es incongruente, no es tan difícil. El que por ahí es un poquito más complicado o lo podés confundir un poco más es el que llega con la crisis pseudoconvulsiva, como decíamos antes. Pero como la medicación que le vas a hacer es la misma, no te interesa demasiado. En realidad, probablemente te vas a dar cuenta de que era una convulsión cuando termine esa convulsión y el paciente no tenga periodo postictal, ¿está? En algunos pacientes es evidente y en otros no, esa es la realidad. ¿Está? Es bastante... Porque esta es la aclaración. Si bien el paciente cree que realmente está teniendo una crisis convulsiva, la presentación que tenga el paciente va a ser de acuerdo a lo que él conozca como una crisis convulsiva, ¿está? Entonces, si el paciente vio alguna vez o tiene algún familiar epiléptico, por ejemplo, y lo ha visto convulsionar en algún momento, probablemente sea más fidedigna la presentación, ¿está? Si el paciente nunca en su vida vio a alguien presentar una convulsión, probablemente sea un poco más bizarra, ¿está? Y cuando vos lo veas, diga, esto no es una convulsión, ¿eh? Pero bueno, es bastante variable, ¿eh? Y de hecho es justamente un desafío bastante importante el trastorno conversivo para el diagnóstico, ¿eh? Bueno, esta sí me interesa, esta es importante, ¿está? Otra urgencia que a veces puede no parecer una urgencia, porque el paciente puede llegar tranquilo, pero que es de muy frecuente presentación, ¿eh? La ideación suicida. Acá les voy a hacer algunas aclaraciones, más allá de las conductas a tomar. Bueno, entonces, fíjense lo que dice el primer ítem, ¿eh? Más del 90%, o sea, casi todos los individuos que completan un suicidio, es decir, que se suicidan de manera efectiva, porque una cuestión es el suicidio consumado y otra cuestión es la tentativa de suicidio, ¿estamos? O sea, el paciente a lo mejor puede intentar matar si no lo logra, otras veces lo logra, ¿eh? Entonces, el 90% de los que completaron un suicidio, de los que lo lograron, entre comillas, consultaron a un médico en las semanas o meses previos, ¿está? Con lo cual, probablemente, acá es donde entra un poco esto que hablábamos antes de la escala de Goldberg. Si a lo mejor alguien le hubiera hecho 3 o 4 preguntitas, este paciente o este suicidio era evitable, ¿está?
¿Cuáles son los predictores de riesgo de la ideación suicida? ¿Está? O lo que nos marca a nosotros que el paciente puede tener un riesgo de suicidio. Son un montón. Yo le voy a mencionar acá los más importantes. ¿Está? Primero, los síntomas depresivos, ¿está? Como la apatía, la inhibición, la indiferencia o la anedonia. Anedonia es la incapacidad de experimentar placer. Entonces, paciente apático, paciente que tiene un tono monocorde en su discurso, que está lentificado en su discurso y en su pensamiento, que está indiferente, o sea, que le puede explotar una bomba al lado y no pasa nada, y que está anedónico, es un predictor. ¿Está? ¿Por qué? Porque a ese paciente justamente no le importa nada. ¿Está? No hay nada que lo ate a la vida, entonces tranquilamente puede tomar la decisión de matarse. Segundo, presencia de síntomas psicóticos, ¿está? Como paranoia y sobre todo alucinaciones. Esto a lo mejor son una preguntita muy sencilla que ustedes le pueden hacer al paciente. No está mal preguntar. Yo hago esta aclaración, digamos. Que ustedes pregunten a un paciente si ha pensado en quitarse la vida, no va a introducirle una idea que el paciente no tenga. ¿Está? O sea, preguntar no acrecienta el riesgo. Lo digo porque a veces hay una creencia falsa de que si yo pregunto si el paciente ha pensado en matarse, le voy a estar metiendo adentro una idea. Nah, el paciente, si tiene idea de matarse, ya lo pensó, no se lo van a incorporar ustedes a eso. ¿Está? De hecho, muchas veces preguntar ayuda, ¿está? Porque a veces el paciente, al hablar con alguien de esta situación, libera cierta tensión y a lo mejor evita el pasaje al acto. Entonces, siempre preguntar. La presencia de síntomas psicóticos, ¿está? Es de mucha gravedad. Entonces, sobre todo las alucinaciones auditivas de índole comandatoria. Hay pacientes que tienen alucinaciones auditivas que les dan órdenes. Entonces, para que ustedes háganse la idea de que tienen una voz en la cabeza que les dice, sos un inútil, no servís para nada, no te quiere nada, sos una carga para tu familia, matate. Imagínense que tienen eso en la cabeza todo el tiempo. Imagínense lo que les puede generar. Entonces, el paciente que tiene alucinaciones auditivas comandatorias o denigrantes, es decir, que le dicen cosas desagradables, es de altísimo riesgo. Y de hecho es un criterio de internación. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Es una preguntita muy sencilla. ¿Te pasó alguna vez de escuchar voces adentro de tu cabeza, de sentir que te hablaban, que te decían cosas feas? Son 2 segundos de pregunta que pueden ser muy efectivas. Antecedentes de abuso sexual y o psicológico, contacto con otros suicidas, ¿está? Sobre todo en familiares, o en amigos. Es muy frecuente que si hubo alguien de la familia que se suicidó o alguien cercano que se suicidó y el paciente tiene un cuadro depresivo, quiera imitar ese suicidio. Porque bueno, muchas veces está esta creencia de me voy con fulanito, que está en el cielo. Vuelvo un segundito para atrás. Ahí donde dice los síntomas psicóticos, quiero aclarar una cosa más, además de las alucinaciones. El paciente psicótico, o sea, porque en líneas generales hay 2 tipos de pacientes que se pueden intentar suicidar. Uno es el paciente depresivo, ¿está? Otro es el paciente psicótico. Si bien el intento de suicidio es mucho más frecuente en la depresión que en la psicosis es mucho más efectivo. ¿Está? Es decir, el depresivo a veces tiene un poco más de reparos en cuanto a la manera en la que se va a matar y eso hace que tenga menos éxito, entre comillas. Es decir, ¿cuál es un mecanismo frecuente de suicidio en el paciente depresivo? Por ejemplo, una ingesta medicamentosa, ¿está? Entonces, a lo mejor está en tratamiento por depresión o está en tratamiento con benzodiazepina y se toma toda la caja de benzodiazepinas y la mayoría de las veces, por suerte, eso no los mata porque las benzodiazepinas son fármacos bastante seguros, ¿está? Contra lo que uno cree. Entonces, no generan tanta depresión respiratoria a menos que estén asociadas con alcohol, por ejemplo, o con otro depresor, o que sea midazolam, que por ahí es el que más depresión respiratoria genera. Pero si no, por ahí son bastante seguras. Entonces suele fallar muchas veces el intento de suicidio del depresivo. En cambio, el psicótico no tiene reparos, no le importa si el método suicida lo hace sufrir. Entonces tranquilamente puede agarrar y tirarse un bidón de nafta encima y prenderse fuego. En muchas ocasiones no hay reparos en cuanto a eso. Eso hace que sea más efectivo y eso hace que tenga una tasa mayor de suicidio consumado.
con respecto al depresivo. Profe, Ahora, una sí. pregunta. Pensando, por ejemplo, en intentos como cortarse, en adolescentes, o sea, siempre que está ese intento, ¿es con la idea de consumarlo o hay mucho llamado de atención? Mira, buena pregunta. A ver, técnicamente te voy a decir, no siempre que el paciente se hace una lesión tiene idea de suicidarse, ¿está? Hay un gran espectro de trastornos, que son los trastornos de la personalidad, dentro de los cuales uno de los más frecuentes con esas conductas es el trastorno límite de personalidad, en los cuales el paciente tiene conductas autolesivas, como por ejemplo decías vos, cortarse, que es muy frecuente, que se hace cortes superficiales, y a veces puede ser un llamado de atención, a veces puede ser una forma de liberar tensiones, es decir, no siempre hay una ideación suicida realmente. No les corresponde por ahí a ustedes, como médicos, el día de mañana como médicos en APS, hacer ese diagnóstico diferencial, ¿está? Yo ahí en ese caso les recomendaría, hagan la interconsulta, pidan la interconsulta, Pero no, muchas veces no hay un intento suicida. Sí tener en cuenta que no hay igualmente que menospreciar al paciente que amenaza con el suicidio. Hasta que de hecho creo que es uno de los ítems que está más adelante. Bueno, no está puesto acá, pero digamos, no hay que menospreciarlo. Estamos, tenerlo en cuenta porque a veces la advertencia no escuchada genera que, sobre todo en estos pacientes, como el que vos preguntabas, genera a veces que como desafío, porque son pacientes que tienen dificultad en el control de los impulsos muchas veces, y como desafío digan, bueno, no me diste bolilla, bueno, mira lo que hago. La mayoría de las veces en esos pacientes, si se matan porque le erraron al cálculo. ¿Está? Hay pacientes que a veces, justamente en ese intento de hacer puestas en escena, de poner situaciones que realmente llamen la atención o generen la atención de la familia, se les va la mano y pueden terminar matándose. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese diagnóstico diferencial porque es muy fino, pero sí me interesa más que nada que sepan cuáles son los de alto riesgo. ¿Le llegó ese paciente a la guardia? Y pidan la interconsulta por las dudas como para disminuir el riesgo para ustedes mínimamente. Pero bueno, la realidad es esta, el paciente que se quiere suicidar no se hace un corte superficial, chicos. El paciente que se quiere suicidar o se trata de colgar, o estudió muchas veces de qué manera quitarse la vida, o se tomó todas las pastillas. No es frecuente que se haga un cortecito superficial, que muchas veces también aparecen los trastornos antisociales. Se los digo porque es muy frecuente que lleguen pacientes, por ejemplo, que están privados de su libertad, pacientes presos, que se han cortado y se han hecho cortes superficiales porque es una conducta tumbera muy frecuente. De hecho, si ustedes miran muchas veces los brazos de los pacientes detenidos, encuentran cicatrices, porque justamente en muchos casos están estos trastornos de la personalidad asociados. Pero siguiendo con los predictores de riesgo, decíamos, suicidio en familiares de primer grado, atentos, ¿está? Con eso, o sea, si encontramos un paciente que tiene un cuadro depresivo y que se suicidó el padre, y se suicidó la madre, y se suicidó el abuelo, y el tío, hay algunos casos, tenerlo en cuenta, es paciente de alto riesgo. No necesariamente quiere decir que tiene que quedarse internado, pero bueno, se lo puede derivar a psiquiatría. Crisis en las relaciones con pares, parejas, familia, con amenaza suicida que no se toma en serio. Ahí está lo que decíamos antes. A veces esto de no escucharlo hace que termine pasando al acto el paciente. Y la presencia de conflictos no resueltos en la organización de la identidad sexual. Es decir, el paciente que tiene algún tipo de identificación en cuanto a su identidad sexual y no puede llevarla adelante. Sea por presiones familiares, por presiones de la sociedad. Ahí hay también un alto riesgo. Entonces, lo que decíamos antes, preguntar no acrecienta el riesgo. Es decir, de hecho, hay que preguntar al paciente que llega con un cuadro depresivo si ha tenido idea de suicidio. Y tomar conductas preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si hay una duda, si ustedes creen realmente que este paciente va a salir del hospital, vamos a suponerles, pongamos en un caso clásico, le llega a ustedes un paciente a la guardia posterior a un intento de ahorcamiento, se colgó el paciente. Justo lo encontró la mujer, entra a la habitación y lo encuentra colgando, lo encuentra cianótico, lo llegan a descolgar,
paciente sobrevive, lo llevan a la guardia, ustedes hacen todos los estudios que haya que hacer, le tienen una radiografía. El paciente, ustedes dicen, bueno, vamos a pedir la interconsulta, si tuvieran interconsulta, vamos a pedir la interconsulta con psiquiatría, supongamos, ¿está? O vamos a derivarlo a un neuropsiquiátrico para que lo evalúen. El paciente no quiere, no acepta eso, ¿está? Lo digo sobre todo teniendo en cuenta el caso Maradona tan reciente, ¿está? El paciente se niega, a seguir la indicación médica, y hizo un intento franco de suicidio. ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo dejan irse o no lo dejan irse? No, que un familiar se haga cargo, o no, un familiar que se haga cargo. Y el familiar, a ver, ¿cómo? ¿Lo internamos? A ver, y bueno, ahí salió otra disyuntiva, sí, a ver, y vos considerás que el paciente se tiene que quedar mínimamente hasta que lo evalúe psiquiatría o hasta que se le dé una evaluación en otro efector monovalente. Pero Sí, bueno, ¿cómo? No lo puedes dejar ir. No lo puedes dejar ir, pero puede pasar que la familia no entienda la situación. ¿Y ahí qué hacemos? Se puede optar por una internación involuntaria. Bueno, exactamente. Exactamente. Está la ley de salud mental marca que en casos de riesgo inminente para sí o para terceros, se puede y se debe, en realidad, hacer una internación involuntaria. ¿Está? Lo aclaro porque es frecuente que el paciente llegó, se ahorcó, se colgó, va a la guardia, lo tiene en observación y dice, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, y le abren la puerta y el paciente se va. Si el paciente sale de ahí, pasa que no es tan sencillo de comprobar a veces los tiempos, pero el paciente sale de ahí y se tira bajo un colectivo, ustedes pueden ser responsables si a la familia se le ocurre hacer lío después. Por eso di esta aclaración ahora teniendo en cuenta todo el tema Maradona, que justamente ha pasado de ahí, que no queda claro si había criterio como para una internación involuntaria o no. El paciente estaba en la casa y se murió, no sabemos cómo, y fíjense el lío que hay. Maradona es una figura mediática, obviamente, a lo mejor con un NN no pasaría todo esto, pero tenerlo en cuenta. Existe la figura de la internación involuntaria, en la cual si el paciente hizo un intento franco de suicidio, no deberíamos dejarlo ir, salvo que tenga el alta. Por más que el paciente y la familia estén en contra, profe. Por más de que el paciente y la familia estén en contra. Está. ¿Ah? Ustedes ahí, ¿qué tendrían que hacer en realidad? Asegurar la internación. Lo que pasa es que, bueno, a veces con la familia en contra no es tan sencillo, es real. A veces eso nos pone en una situación complicada, donde a veces la presión familiar nos termina pasando por arriba, pero en realidad ustedes, ¿qué tendrían que hacer? Y el paciente se tiene que quedar, sobre todo, repito, si es un intento franco, si fuera un corte superficial, algo de bajo riesgo, y el paciente se quiere ir, y bueno, ahí es más gris la situación. Desgraciadamente los médicos siempre estamos en la mira acá en Argentina, entonces, ¿pueden tenerlo igual? Sí, pueden tenerlo igual. Pero la conducta correcta sería que ese paciente que se intentó ahorcar o que hizo una ingesta medicamentosa se quede mínimamente hasta que lo vea psiquiatría o hasta que se lo derive a un efector monovalente donde se haga esa evaluación, ¿está? A un neuropsiquiátrico, puntualmente si no hay psiquiatra en el hospital. Profe, ¿y si no es tan alevoso? ¿Cómo? ¿Y si no es tan así alevoso el intento? Ahí entramos en los grises, por eso digo, si el paciente tiene un corte superficial y realmente no hay una idea fija de suicidio, y ahí entra un poco más en un gris, donde la realidad es que si ustedes creen que no hay un riesgo inminente, lo deberían dejar irse. ¿Está? Pero bueno, no está, es justamente una de las grandes críticas a la ley de salud mental, entre muchas otras, es que no está bien especificado qué es eso de riesgo inminente. En ningún lado dice qué es riesgo inminente, es una cuestión que es de definición muy subjetiva, y para una ley eso es un grave problema si lo pensamos. Pero bueno, por eso digo, pero si hubo un intento de ahorcamiento, hubo una ingesta medicamentosa, o ustedes tienen dudas, o el paciente dice me voy a matar, ¿tá? No lo dejen irse. Otra cosa es, bueno, el paciente se escapa, bueno, se escapará, ¿tá? Ahí ya es difícil en un hospital general evitar que el paciente se escape, pero bueno, mínimamente no le den el alta y no le den el alta voluntaria. Estamos. Y si se llegaran a encontrar una situación de mucha presión familiar, donde, se les hace imposible retenerlo contra su voluntad, más allá de que sea lo correcto, hagan firmar el alta a la familia también, ¿está? Eso lo digo por las dudas. Si bien no sería lo correcto, hay veces que, bueno, se hace imposible retenerlo. Entonces, bueno, en ese caso
por lo menos comprometer a la familia a que firme. Volviendo a lo de la internación involuntaria, les decía, ustedes pueden retenerlo involuntariamente, aunque no haya un oficio judicial, lo único que tendrían que hacer es informar al juzgado. ¿Está? Eso se manda un fax a los tribunales de familia. Se manda un fax a tribunales y digamos, notificando la internación involuntaria. Pero bueno, eso en general probablemente lo haga el equipo de salud mental, si es que hay. Pero bueno, tenerlo en cuenta, esta cuestión de mantener observación o internar ante la duda. Otra forma de presentación frecuente en la guardia, y justamente la más disruptiva y la que más líos genera, la agitación psicomotriz. El paciente que llega excitado, que llega muy inquieto, que llega agresivo muchas veces, que puede llegar rompiendo todo, o puede llegar simplemente con un estado de inquietud donde no para de hablar. Es decir, es muy relativo y muy variable. Pero un paciente que es difícil de manejar muchas veces, y es justamente uno de los grandes desafíos para las guardias que no están preparadas, sobre todo. Entonces, ¿qué es la agitación psicomotriz? Es la actividad motora excesiva asociada a una sensación de tensión interna. Así lo define el DSM-5, que es el manual de psiquiatría por excelencia, donde puede llegar a haber comportamientos agresivos y violentos, tanto hacia sí mismo como hacia terceros. La diferencia, fundamentalmente, con, por ejemplo, el ideación suicida, donde también hay comportamientos agresivos hacia uno mismo, es que acá no hay premeditación. Es decir, el paciente que se suicida o que hace un intento de suicidio con un mecanismo depresivo, en general tiene una planificación previa. La mayoría de las veces no es que se levanta y de golpe así dice, me voy a matar. En este caso, acá el paciente no mide sus actos. Es decir, no sabe ni qué está haciendo. Entonces, está muy excitado, está inquieto, puede regular cosas, como decíamos antes, paciente de cuidado. ¿En qué contexto puede aparecer o en qué cuadros puede aparecer? Algunos de esos cuadros pueden aparecer en muchos, claro, pero bueno, algunos de esos son la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastornos de la personalidad, como decíamos antes, sobre todo el antisocial y el límite, que eran los que tenían tendencia a cortarse, si ustedes se acuerdan, a veces pueden presentar episodios de excitación psicomotriz, los trastornos de la ansiedad, la depresión mayor y la dependencia y abstinencia de sustancias. De esos, los más frecuentes son los 3 que están en rojo. Esquizofrenia, trastorno bipolar, sobre todo bipolar tipo 1, es decir, el que tiene cuadros maníacos. Entonces el paciente maníaco muchas veces no para, incontrolable. Y la dependencia y abstinencia de sustancias. Esos son los que más frecuentemente les pueden llegar a ustedes, con cuadros de agitación psicomotriz de origen no orgánico. ¿Estamos? Porque, como decimos, también pueden ser el resultado de condiciones orgánicas, en cuyo caso se llaman deliriums o síndromes confusionales, que es el viejo nombre que se les daba y que todavía van a encontrar a lo mejor en algunos libros de clínica o en los libros de semiología, aparece como síndrome confusional. El nombre correcto es, hoy en día, delirium, no confundirlo con delirio, que es un síntoma. Causa, por ejemplo, las que habíamos mencionado antes, trastorno craneoencefálico, enfermedades del sistema nervioso central, como el Parkinson, el Alzheimer, meningitis, encefalitis, otras demencias, como la corea de Huntington, por ejemplo, tirotoxicosis, hipoglicemias, alteraciones hidroelectrolíticas, tumores, crisis comiciales, tóxicos, corticoides, o sea, innumerables, las causas de condiciones orgánicas que pueden llevar a la agitación psicomotriz o al delirio. Tener en cuenta que el manejo rápido es importantísimo, porque bueno, a veces el paciente empieza con un grado leve de agitación, donde no se puede quedar quieto, donde a lo mejor está querellante, grita, no acepta las indicaciones médicas, pero todavía no está rompiendo todo, A lo mejor si lo agarramos a tiempo, evitamos que eso suceda y que progrese hacia la violencia, y que lo tengamos que atar al paciente, que muchas veces sucede, o que tengamos que hacer una intervención involuntaria. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para tratar de evitar eso. Y si no hay una causa clara de su origen, considerar que proviene una condición orgánica o médica, hasta que se descarte, lo que decíamos antes. Si no sabemos que el paciente tenga antecedentes psiquiátricos y de la nada llega con un cuadro de excitación psicomotriz, hacer un buen interrogatorio y pedir los estudios complementarios que sean necesarios.
pensar en algo orgánico, pensar en una ACV, pensar en un tumor, pensar en un traumatismo de cráneo. Les vuelvo a recordar acá los traumatismos de cráneo como causa de agitación psicomotriz. Muchas veces llega el paciente extremadamente excitado a la guardia y uno empieza a hacer un examen físico y a lo mejor encontramos una anisocoria o encontramos una otorragia, por poner un ejemplo, y a lo mejor estamos ante una fractura de base de cráneo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos a estos pacientes? Estos, sean puramente psiquiátricos o sean orgánicos, estas cuestiones son lo mismo. Entonces, lo primero, valorar riesgos. Como se dice en toda emergencia, y como se dice, por ejemplo, cuando está en una ambulancia, evaluar la seguridad de la escena. Entonces, atender en un lugar donde no haya objetos contundentes, si lo hay, sacarlos, porque estos pacientes son impredecibles. Si hay personal de seguridad, si están en un hospital donde hay personal de seguridad o hay policía, convocarlos, que estén ahí a la vista. Atender un lugar donde haya facilidad para salir de la habitación. Lo ideal sería un consultorio que tenga 2 puertas. Muchas veces eso no sucede, pero en el caso de que no haya 2 puertas, no se sienten ustedes contra la pared, como hacemos siempre los médicos, sino que siéntense del lado de la puerta, que sería lo correcto en realidad. Lo que pasa es que, bueno, a nosotros nos cuesta esto de que entra el paciente y estamos de espaldas, pero bueno, inviertan la posición de la silla si fuera necesario. Cuestión de que si de la nada el paciente se excita, poder escapar rápidamente. Dentro de lo posible, no atenderlos solos, y que haya, como decimos, personal de apoyo en caso de necesitarlo. Después, mostrar control de la situación, es decir, no mostrarse, más allá de que estén asustados, de que estén muertos de miedo, no mostrarse asustados, no mostrar inexperiencia tampoco, porque bueno, a veces cuando uno recién empieza, hace sus primeras guardias, a veces estas situaciones te pueden poner nervioso, tratar dentro de lo posible de disimularlo, porque muchas veces estos pacientes, sobre todo los que tienen antecedentes realmente psiquiátricos, por ejemplo un bipolar, se dan cuenta de esa inseguridad del médico, son muy rápidos a veces para identificarla, y entonces eso nos quita cualquier tipo de autoridad. Hablar con tranquilidad y serenidad, bajar la tensión, es decir, no ponerse a discutir de igual a igual con el paciente, tener en cuenta que este paciente no está en su sano juicio, y a veces puede decir cosas que no sean coherentes, puede ser ofensivo, puede insultarlos, Entonces, mantener la tranquilidad, bajar y hablar en general con un tono más bien monocorde, con tranquilidad. Mantener la observación del paciente, no darle la espalda. Esa es importantísima, porque cuando te le diste la espalda, te puedes comer una piña. No confrontarlo, lo que decíamos antes, permitirle que se exprese, por más disparatado que pueda ser lo que esté diciendo. Respetar la distancia interpersonal, y junto con eso no hacer movimientos bruscos que puedan ser interpretados como un ataque por parte del paciente. Entonces, mantenerse lejos para que también a ustedes les dé tiempo a alejarse si el paciente pasa a otro grado de excitación o se pone agresivo. Y ya, si la intervención verbal no funcionara y el paciente no acepta, por ejemplo, tomar una medicación o que se le haga un inyectable para bajarlo un poco, ya ahí tendremos que proceder a la intervención involuntaria. Acá también están autorizados ustedes a poder intervenir involuntariamente con este paciente. Es decir, si el paciente no accede al tratamiento de manera voluntaria, se lo puede forzar. ¿Qué hacemos con este paciente? Una vez superado todo eso y teniendo que pensar en hacerle algo farmacológico, una intervención farmacológica, hay un montón de estrategias. Y acá es un punto con muchos grises. ¿Por qué digo esto? Porque una cuestión es lo que ustedes encuentran en cualquier guía, que a veces les dice darle un lorazepam vía oral de 2 miligramos y esperar 40 minutos, te dice a veces. Tener un paciente que está rompiendo todo y no hay manera de hacer eso y de esperar 40 minutos. Entonces, en la práctica, la realidad es que las intervenciones son otras. No hay en realidad acá una medicación mágica que uno diga es la más indicada, sino que muchas veces tiene que ver con el grado de excitación que presente el paciente y con los antecedentes del paciente, lo que ustedes pueden hacer. Pero bueno, dicho eso, las intervenciones posibles son, las benzodiazepinas. Quizás si se trata de una persona que no es demasiado grande de tamaño, que de contextura más o menos mediana chica,
Si es mujer, que por ahí metaboliza más lento los fármacos y no tiene antecedentes de consumo de sustancias o de tratamientos farmacológicos previos, capaz que hacemos esa primera estrategia, ¿está? Entonces, un lorazepam, preferentemente intramuscular, chicos, la vía oral, olvidémonos acá, ¿está? Si realmente un paciente que está agitado, la intramuscular es mucho más efectiva, le hacemos un lorazepam intramuscular, una ampolla de 4 miligramos, y podríamos repetir la dosis cada 30 minutos o 60, cada 30 estamos bien, hasta 3 veces, 4 veces en algunos casos, ¿está? Esa sería una primera estrategia. Esto yo le diría funciona para un paciente que tenga un grado de agitación de leve a moderado, ¿está? Es decir, un paciente que está inquieto, que está querellante, pero no está rompiendo todo, ¿está? Otra posibilidad, aloperidol, estamos vía oral o intramuscular. Lo que pasa es que, bueno, como decíamos antes, el aloperidol es poco sedativo, así que ese, como monoterapia, yo les diría, no es el más efectivo para una agitación psicomotriz. La levomepromacina, que es un antipsicótico típico muy sedativo, ¿está? Ese sí puede ser efectivo, vamos a darse la idea de que es más sedativo que el lorazepam. A su vez es un poquito hipotensor, ¿está? O sea, baja un poco la presión. Su efecto sedativo es fundamentalmente por un gran bloqueo de los receptores H1, ¿está? O sea, tiene un gran efecto antihistamínico, que es lo que genera la sedación, y por bloqueo alfa, ¿está? Bloqueo alfa adrenérgico. Eso a su vez genera un poco de hipotensión ortostática, que a veces en un paciente excitado puede ser útil, ¿está? Porque bueno, si el paciente está muy agresivo, a lo mejor el hecho de que esté un poquito más inestable nos ayuda, ¿está? O evita que pueda soltarse de la restricción o que pueda golpearnos. Si lo tuvieran, podrían usar olanzapina, tanto vía oral como vía intramuscular, ¿está? Viene en ampolla la olanzapina, pero la realidad, chicos, es que en la guardia no la van a tener, así que no la tengamos demasiado en cuenta. Lo mismo con la quetiapina, viene vía oral, pero no lo van a tener en la guardia en general, así que olvídense. Y esta es importante para tenerla en cuenta, ¿está? Vamos a suponer que ya usted es un caso severo de agitación. Dijimos antes, un paciente que está rompiendo todo, ¿está? Que no lo pueden sostener, y que tiene antecedentes, un bipolar, un esquizofrénico. Y vamos a suponer que, como dijimos antes, el lorazepam no es suficiente para ese paciente, porque es una agitación severa, estamos. La levomepromacina por sí misma tampoco es suficiente. En este caso se puede hacer una estrategia que usamos mucho en psiquiatría, para los pacientes que llegan con esos cuadros, que es hacer 3 fármacos en simultáneo intramusculares, que se pueden asociar en la misma ampolla, en la misma jeringa, perdón, ¿tá? Que son una ampolla de aloperidol de 5 miligramos, una ampolla de levomepromacina de 25 miligramos y una ampolla de lorazepam de 4 miligramos, ¿tá? Todo eso junto y intramuscular. Ese esquema lo pueden repetir cada 45 minutos y hasta 3 veces. En la práctica pueden ser más de 3 veces a veces, pero bueno, en general con 3 veces es suficiente. Si con 3 repeticiones de esta medicación el paciente sigue todavía medio excitado, y evaluemos que no haya algo orgánico. Aclaro lo siguiente, no le van a hacer esto es lo que habitualmente lo llamamos como triple plan, ¿está? No le van a hacer este triple plan a un paciente que llega con una crisis de ansiedad. Esto para pacientes realmente excitados, ¿está? Pacientes agresivos, pacientes que no los pueden sostener de otra manera. Y tener en cuenta que si le hacen este triple a un paciente, probablemente el paciente se quede internado en observación mínimamente. ¿Estamos? Pero bueno, sí. Perdón, no sé si es una pregunta tonta, pero ¿cómo es la situación, digamos, esto de quién lo agarra, quién le pone la inyección? ¿Hay alguien? Depende del lugar, porque, o sea, ¿qué hacemos? Mirá, a ver, la realidad depende del lugar. Yo te tendría que decir, espérame que no me acuerdo si no está adelante, bueno. Depende del lugar, es decir, en la práctica lo que te tengo que decir es que para controlar un paciente con excitación psicomotriz y hacer una intervención involuntaria, los manuales marcan que mínimamente debería haber 5 personas, ¿está? Uno para cada miembro del paciente, otro para la cabeza, y para hacer el inyectable, ¿está? Es decir, vos para restringir una persona deberías tener por lo menos 5, ¿está? 5 personas dispuestas a intervenir. ¿Quiénes son esas personas? La realidad es que son los que estén disponibles. O sea,
si hay empleados de seguridad, asistirán los de seguridad, vendrán los enfermeros, es complicado. Es complicado, sobre todo en los hospitales polivalentes, pero bueno, se hará con los recursos que haya. Si fuera necesario, si tenés policía, va a tener policía, y si fuera necesario, llamarás a la policía. ¿Está? En los monovalentes, por ahí en los hospitales psiquiátricos, vos tenés enfermeros un poco más entrenados en este tema y a lo mejor hay alguien de seguridad. Pero bueno, los que estén, esa es la realidad. Pero el protocolo marca eso, sí, que deberían ser 5 personas. ¿Está? Perdón, si alguien iba a preguntar algo más. No, y en el caso de un pueblo que ahí está el médico y la enfermera con suerte, ¿qué hace? Llamarás a la policía. No te Claro, porque mi consulta es, o sea, uno trata de sacarlo de la agitación, le da la medicación y después ¿qué hace? ¿Lo deriva fuera lo deriva? Depende lo que vos creas como causa de este No, cuadro. porque encima del pueblo no hay muchas cosas no hay mucho, solamente laboratorio y... Bueno, eso te iba a decir, por eso te iba a decir, digamos, eso depende mucho de lo que vos consideres, digamos, también con tu criterio médico. Es decir, si vos considerás que al paciente, por ejemplo, hay que hacerle una tomografía, lo derivás para hacerle una tomografía, ¿está? Suponete que es un primer episodio, como dijimos antes. Ahora, vamos a suponer que tiene antecedentes psiquiátricos, paciente con un trastorno bipolar o una esquizofrenia, que abandonó el tratamiento y llega con este cuadro, ahí tendrás las siguientes posibilidades. O, si tenés psiquiatra, algunos SAMCOS tienen... o trabajan con un dispositivo que es el DISER, que es un dispositivo territorial de salud mental, que hay un equipo que va, ante la demanda, va a los SAMCOS, ¿está? Pero bueno, no todos lo tienen disponibles. Algunos tienen un psiquiatra que va una vez por semana y algunos no tienen nada, entonces en ese caso pedirás la derivación, ¿está? Pero bueno, este paciente claramente en ese estado de excitación vos no lo podés dejar salir a la calle. Porque Claro. es impredecible. Tengan en cuenta que probablemente este paciente no mide sus actos. ¿Está? Entonces, puede salir a correr por el medio de la ruta si está en el pueblo y lo pisa un camión. De hecho, hay muchos casos de pacientes que han caminado kilómetros por la ruta hasta que los encuentra la policía y los lleva otra vez al SAMCO o al monovalente. Por suerte en mi pueblo está la policía al lado. Bueno, ¿ven? Pero sí, en el SAMCO seguramente vas a tener que llamar a la policía, no te va a quedar otra. Igual es muy probable que en el pueblo este paciente te llegue ya con la policía. Y es muy probable que acá en Rosario también te pueda llegar con la policía. ¿Por qué? Sobre todo los que tienen antecedentes de tratamientos psiquiátricos, es muy probable que estén generando disturbios, que estén generando líos, o anden corriendo desnudos por la calle, o rompan autos. ¿Está? Yo me acuerdo una vez de un paciente que había salido con imagínense esta situación, salió con un FAL, un fusil, ¿está? A romper vidrios de autos estacionados. Así que imagínense que ese paciente claramente llegó con la policía. Hay pacientes a veces que tienen disturbios con los vecinos, le rompen el auto al vecino, le prenden fuego a algo, le rompen los vidrios, empiezan a tirar piedras, es decir, en general muchas veces son pacientes que llegan con la policía, en los pueblos sobre todo. Así que bueno, pero en el caso de que no tengas personal, y llamará a la policía. Obviamente, la seguridad de usted está primero. No te va a poner como única persona a tratar de reducir a un paciente con este grado de excitación, porque además tengan en cuenta que estos pacientes muchas veces tienen una fuerza que parece sobrehumana. ¿Está? El paciente que está excitado tiene tal grado de hiperactivación adrenérgica que tiene una fuerza a veces que puede ser necesario. Cuando decimos esto de 5 personas, a veces pueden ser necesarias. Yo he visto pacientes de tamaño, de contextura mediana, incluso chica, que se han necesitado 5 grandotes enormes para poder sostenerlo. ¿Está? Entonces, tenerlo en cuenta eso, tampoco exponerse, obviamente. Recuerden lo que dijimos antes, primero está la seguridad de la escena. Gracias, profe. Bien, entonces decíamos, perdón, volviendo a lo del triple plan, ¿está? Las 3 ampollas estas. Aclaración. Estas 3, Levo, Halo y Lora, se pueden poner en la misma jeringa. Si no tuvieran lorazepam y tienen que hacerle diazepam en vez de Lora, se puede hacer, es válido, pero el diazepam hacerlo por separado. ¿Está? Porque precipita junto con las otras 2. Eso es un tip a tener en cuenta. Si el enfermero está entrenado lo va a saber, pero es posible que no esté acostumbrado a este tipo de situaciones y cuando está preparando la jeringa en todo el quilombo, en todo el apuro,
esos minutos que perdés con el enfermero que se equivocó y metió el diazepam en la misma jeringa y se le precipitó, pueden ser vitales, ¿tá? A lo mejor evitan justamente tener que llamar a la policía. Y una cuestión, evitar el uso en bolo de antipsicóticos en todas situaciones, ¿tá? Esto lo aclaro porque cuando hablaba antes de los trastornos de las crisis de pánico y el paciente que llega a la guardia muchas veces y le hacen haloperidol, yo muchas veces, sobre todo cuando hacía la PFO, cuando hacía el medicato, ahí están ustedes ahora, digamos, veía que le hacían haloperidol en bolo al paciente, que agarraban y le mandaban un haloperidol en bolo, endovenoso, y bueno, una práctica re habitual que vos decís, bueno, está reincorporada, no debe pasar nada, no, evitarlo, ¿está? ¿Por qué? Porque justamente tener en cuenta que los antipsicóticos, por vía endovenosa sobre todo, pueden prolongar el QT, ¿está? Entonces, si el paciente ya tenía una prolongación previa del QT, o tenía algún otro arritmia, o tomaba algún otro fármaco que prolongara el QT, podemos terminar con una torsión de punta, Entonces, o si tuviera alguna otra arritmia también, ¿está? Entonces, evitar la administración endovenosa, sobre todo, como decíamos, de haloperidol y de levomepromacina, porque pueden prolongar mucho el QT. Estamos, con la administración intramuscular son seguros, no pasa nada en general, Se pueden hacer igual. Sí, tener en cuenta, obviamente, si el paciente hubiera consumido cocaína, por ejemplo, y podemos evitar el antipsicótico, lo evitamos. Ahora, hay veces que no lo podemos evitar y lo tenemos que hacer igual. Si el paciente está muy excitado, no queda otra, es justificable. Pero no endovenoso, lo vuelvo a repetir. De hecho, no están aprobados por la FDA para su uso endovenoso. Si en algún momento los tuviéramos que usar endovenoso, lo usamos diluido en un suero, pero nunca en bolo. Eso ténganlo presente porque lo van a ver hacer en las guardias, ¿tá? Y no se debe. Y pasamos al delirium, ¿está? El delirium, que dijimos, lo que se llama habitualmente como síndrome confusional agudo, es una urgencia médica. Es decir, esto no es una patología psiquiátrica, es una urgencia médica, la debe abordar un hospital general en realidad, ¿está? Pero bueno, muchas veces nos llegan a nosotros, a los psiquiatras. Pero presenta gran componente psiquiátrico, grandes manifestaciones psiquiátricas. Tanto si el paciente llega confuso, alucinado, delirante, ¿está? Con insomnio, con inquietud psicomotriz, muy variable. Dijimos la causa podían ser clínicas, neurológicas, toxicológicas, todas las que mencionamos antes. Y de no ser atendido como corresponde, puede poner en riesgo la vida, ¿está? Del paciente. Entonces, lo primero siempre va a ser tratar de corregir la causa subyacente. Tener en cuenta esto, especialmente lo que decíamos, lo que les dije al principio, en el paciente anciano que inicia con agitación psicomotriz, ¿está? No olvidar descartar infecciones, sobre todo urinarias y respiratorias. Entonces, ¿cómo se presenta el delirio? Lo primero, un compromiso de la conciencia, ¿está? De predominio cualitativo, es decir, confusión. Este paciente no llega lúcido. Si ustedes lo interrogan, el paciente está en general desorientado, ¿tá? Desorientado en tiempo, en espacio y a veces también en persona. El estado de vigilia puede ser fluctuante. Estamos en algunos casos, a lo mejor el paciente llega vigil, llega despierto, en otro caso a veces el paciente puede llegar a un estado medio estuporoso, ¿está? En otros casos puede llegar hipervigil, excitado, eso es muy fluctuante. En general es de inicio agudo, ¿estamos? Por eso el viejo nombre de síndrome confusional agudo, el paciente en general en horas, aparece con este cuadro. Hay una disminución de la tensión, hay una hipoprosexia. El paciente en general ustedes le hablan y está en babia, está en cualquier lado, no puede prestar atención, ni siquiera a lo más mínimo. O sea, sobre todo lo que es una disminución de la atención voluntaria, la dirigida. Hay cambios en las funciones cognitivas, obviamente. Las funciones cognitivas básicas, recuerden ustedes que son atención, percepción y memoria. Entonces van a estar alteradas. La memoria también. En este momento el paciente, si ustedes le hacen un pequeño mini mental test, le dicen 3 palabras y le piden que las repita, probablemente no las va a poder repetir, por poner un ejemplo. Puede haber alucinaciones que generalmente son visuales, muy relacionadas en general con lo que se llama zoopsias, alucinaciones con animales o con insectos, que son las microzoopsias. Hay un aumento del tono catecoleminérgico, que puede llevar a crisis hipertensivas, a infartos,
a estados proconvulsivos, a una disminución del humor convulsivo muchas veces, y puede ser hipoactivo o hiperactivo, es decir, hay pacientes que tienen un delirium con más un estado estuporoso y obnubilación, y pacientes que tienen un delirium con excitación, como dijimos antes. ¿Está? Quizás ahí el mayor punto es que, bueno, el hipoactivo en general va a llegar a la guardia general y seguramente se lo va a estudiar y se lo va a tener en cuenta, porque, bueno, uno ve un paciente que viene medio estuporoso y no hay una causa clara, lo vas a estudiar. Ahora, el paciente que llega hiperactivo y llega con la excitación psicomotriz, muchas veces puede ser que se lo confunda con un trastorno psiquiátrico. Así que ahí volverá a tener en cuenta los predictores que dijimos al principio. Pero después lo vamos a repasar igual. El tratamiento del delirium, obviamente, 1, 2 y 3, diagnosticar y tratar la enfermedad de base. ¿Está? O sea, acá, hasta que no diagnostiquemos y tratemos la enfermedad de base, el paciente no va a mejorar. ¿Está? Eso tenerlo en cuenta. Y además va a empeorar probablemente. Y si requiriera apoyo farmacológico, puede pasar. Vamos a suponer que este paciente viene con un cuadro orgánico de base, pero tiene excitación psicomotriz. ¿Y cómo lo controlo? Y algo tengo que hacer. No lo puedo tener gritando, rompiendo todo, porque además eso aumenta su presión arterial, lo pone taquicárdico, aumenta el riesgo de un infarto, si tenemos en cuenta esta hiperactividad adrenérgica. Entonces tenemos que tratar de bajarlo de alguna manera. Si lo necesitáramos, en este caso, preferimos los antipsicóticos antes que las benzodiazepinas. ¿Está? ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas, por dos cosas, primero. Número uno, ¿está? Porque no sabemos la causa de todo esto. Entonces, las benzodiazepinas a veces pueden, si bien dijimos que son seguras en general, pueden, sobre todo en concomitancia con otros fármacos, generar depresión respiratoria. Entonces, eso podría ser una complicación. ¿Tá? Suponete que el paciente recontraexcitado, le hiciste un midazolam, se te deprimió, lo tuviste que intubar, complicado. Y por otra parte, las benzodiazepinas en los pacientes con cuadros orgánicos es muy frecuente, con cuadros orgánicos y en pacientes también ancianos, es muy frecuente que pueden dar lo que se llama síndrome paradojal, ¿tá? O un efecto paradojal, donde en vez de tranquilizar al paciente lo excitan más. ¿Tá? Eso tenía que ver con una disfunción del sistema GABA, que es donde actúan las benzodiazepinas, y genera que el paciente, en vez de tranquilizarse, se excite aún más. Entonces, en estos pacientes preferimos los antipsicóticos, sobre todo los típicos, como el haloperidol, o los atípicos, si los tuvieran disponibles, pero en general no hay en una guardia general. Así que haloperidol a dosis bajas puede funcionar. 1 o 2 miligramos, depende, y lo van repitiendo. Si necesitaran sedarlo, bueno, preferiríamos también el haloperidol de dosis un poquito más altas o la levomepromacina, que habíamos mencionado antes. Pero si sospechamos algo orgánico, tratamos, dentro de lo posible, de evitar las benzodiazepinas. Eso con el delirium en general. Y después tenemos un delirium puntual, que es el famoso delirium tremens, el de la abstinencia alcohólica. Estamos acá. Hay algunas variaciones con respecto a los otros síndromes confusionales que mencionamos antes. Entonces, explicándole brevemente qué pasa con el delirium tremens. Ustedes recuerden que el alcohol tiene un mecanismo de acción fundamentalmente GABAérgico. ¿Está? Es decir, estimula los receptores GABA, que recuerden ustedes que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. ¿Y qué pasa? Ustedes piensen que el paciente alcohólico está constantemente tomando alcohol, y de hecho cuando no toma empieza a tener síntomas de abstinencia y eso genera que tome más alcohol. ¿Por qué pasa esto? Porque el exceso de actividad GABAérgica que genera el alcohol genera una down regulation, o sea, una regulación a la baja, o una desensibilización, si quieren decirle, de los receptores GABA. Entonces, cuando el paciente suspende bruscamente esa administración de alcohol externo, esa administración de alcohol externo, que genera un plus de GABA, los receptores estos que están desregulados no dan abasto. Es decir, el GABA endógeno, el GABA que se libera en condiciones normales cuando el paciente no toma alcohol, no alcanza como para ocupar y activar estos receptores de la manera adecuada, porque estos receptores están desensibilizados. ¿Vamos? Entonces eso genera, recuerden ustedes que si el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio, un déficit en la función GABA va a generar lo contrario, es decir, un cuadro más bien excitatorio. Entonces un aumento del tono glutamatérgico, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central.
Y eso secundariamente va a generar un aumento de la actividad catecolaminérgica, ¿tá? Una liberación grande de adrenalina y noradrenalina, que es lo que genera los síntomas de abstinencia del paciente, o el síndrome de abstinencia, mejor dicho, del paciente, que finalmente puede provocar un delirium tremens. Entonces recuerden eso, el sistema GABA está desensibilizado. ¿Qué pasa entonces cuando este paciente tiene este exceso de actividad excitatoria? Aparece el delirium tremens, que está caracterizado por el siguiente cuadro, ¿está? Confusión, o sea, un cuadro de delirium, un síndrome confusional. Entonces va a haber confusión, va a haber también alucinaciones con animales en general, como dijimos antes, temblores, agitación psicomotriz, conductas desorganizadas, alteraciones del ritmo circadiano. Entonces el paciente a lo mejor está vigil de noche y duerme de día, muchas veces invierte el ritmo horario. Hipertensión arterial, taquipnea y convulsiones. Hay una gran baja del umbral convulsivo en este paciente. Esto debería tratarse en realidad en hospitales polivalentes. Estamos en hospitales generales. La mayoría de las veces no pasa y se atiende en los hospitales psiquiátricos. ¿Pero por qué debe atenderse en polivalente? Porque un paciente de riesgo, un paciente que hace una crisis hipertensiva, un paciente que se puede infartar, un paciente que puede hacer un estatus epiléptico muchas veces. Así que tengan en cuenta eso. Y acá, a diferencia del resto de los deliriums, el tratamiento de elección sí son las benzodiazepinas. ¿Está? ¿Por qué? Porque justamente dijimos que tenemos un déficit de la actividad GABA, ¿está? Y las benzodiazepinas tienen un mecanismo de acción alostérico sobre el GABA. Entonces, al tener un déficit de la actividad GABA, necesitamos algo que promueva esa actividad GABAérgica. Entonces, ahí entran las benzodiazepinas como primera línea en este caso, al contrario de todos los otros delirios. De hecho, las benzodiazepinas, si las administramos de manera temprana, cuando el paciente empieza con los primeros síntomas de abstinencia, a lo mejor podemos evitar que progrese a un delirium tremens. ¿Está? Pues el delirium tremens es la forma de presentación más grave de la abstinencia alcohólica. Entonces, en este caso, le damos benzodiazepinas y las repetimos, no se las damos en única dosis. ¿Está? Puede ser, de acuerdo a la tolerancia del paciente, lorazepam desde 1 a 4 miligramos cada 2 a 4 horas, o sea, benzodiazepinas en dosis altas en general, o diazepam de 10 a 20 miligramos cada 2 a 4 horas. En general, cada 4, ¿está? O cada 6, si es para mantenimiento, y puede ser cada 2 horas si estuviéramos en un cuadro de descompensación aguda, donde el paciente está con un delirium franco y muy excitado. Los antipsicóticos acá son de segunda línea, solo los usaríamos en caso de que con las benzodiazepinas no demos abasto. ¿Estamos? Entonces, si las benzodiazepinas no dan abasto, ahí le podemos agregar un poquito de haloperidol, ¿está? 5 miligramos cada 6 horas, por ejemplo. ¿Estamos? Pero no serían primera línea. Esto sí, recuérdenlo, porque bueno, este cuadro es un cuadro que les puede llegar en la guardia el día de mañana, o lo pueden tener en el SAMCO, por ejemplo, pueden tener internado un delirium tremens tranquilamente. Entonces, recuerden eso. Benzodiazepina primera línea, antipsicótico como segunda línea. Y es de buena práctica que si a ustedes les llega un paciente, no solo con un delirio, sino un paciente alcohólico crónico, le indiquen vitamina B1 o complejo B, lo que tengan, ¿está? Para prevenir el síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Está? El síndrome de Wernicke-Korsakoff es un síndrome que se da en el alcoholismo crónico por un déficit de tiamina, ¿está? Donde el paciente tiene un síndrome neurológico, que es el síndrome de Wernicke, caracterizado por, entre otras cosas, ataxia, ¿está? Ataxias, fallas en la memoria, amnesias lacunares, apraxias, ¿está? Y a la misma vez se complementa con la psicosis de Korsakoff, por eso se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff, donde el paciente presenta sintomatología psicótica y esas amnesias que tiene las rellena con fábulas, ¿está? No suele ser un cuadro de urgencia, así que no lo vamos a abordar en este momento, pero sí tener en cuenta que si ustedes a lo mejor a este paciente le hubieran indicado tiamina, o complejo B por lo menos, a lo mejor se hubiera prevenido ese progreso, ¿está? Es como una especie de demencia que se da en el alcohólico. Entonces, Profe, sí. una pregunta, ¿y por cuánto tiempo tenemos que darle las benzodiazepinas en la urgencia? ¿Cada 2 a 4 horas? Mira, hasta que vayan cediendo los síntomas de abstinencia en líneas generales. La mayoría de las veces vos tenés
24 a 48 horas de un cuadro más agudo, ¿está? Donde vas usando dosis altas, y después vas disminuyendo paulatinamente las dosis, ¿está? A lo largo de la semana. Pero bueno, es muy variable, ¿estamos? Entonces, en realidad, la verdad es que la mayoría de las veces es un poco ensayo y error, ¿está? Entonces, vos le vas disminuyendo la dosis y si reaparecen los síntomas las tenés que volver a subir. Importante esto, ¿está? No le suspendan las benzodiazepinas de golpe, Eso claramente, si vos empezaste el tratamiento con benzodiazepinas, no se las cortes de golpe porque te va a hacer una abstinencia a las benzodiazepinas probablemente. Entonces, la reducción es paulatina, Si a las 24 con el... Perdón, ¿qué se hace con el paciente cuando pasás del momento agudo, digamos? Deriva a la salud mental y continúa el tratamiento por alcoholismo. Es decir, una vez que pasó el síndrome de abstinencia, habrá que pensar en el tratamiento de mantenimiento, ¿está? Y para que ese paciente se mantenga en abstinencia. Ahí ya no les correspondería a ustedes. En general, se usan otros fármacos, se usan altrexona, por ejemplo, antagonistas opiáceos, que evitan por ahí el deseo de consumo. Dentro de lo posible, igualmente a este paciente seguramente ustedes le pedirán la interconsulta o lo derivarán, ¿está? Para hacer el tratamiento especializado. Dentro de lo posible, igualmente, la aclaración es no lo manden a casa con las benzodiazepinas puestas, porque este paciente que es alcohólico, si tiene benzodiazepinas en su casa, es posible que pueda tener una recaída y se tome el alcohol con las benzodiazepinas. Y ahí tenemos un problema. Entonces, el tratamiento de mantenimiento lo derivan al especialista. No lo hacen ustedes. Gracias. Para terminar, volvemos a aclarar cuáles eran las características que sugieren causa médica. ¿Tá? Ya la vimos esta diapositiva, pero la remarcamos. Inicio agudo, con síntomas relevantes. Primer episodio, edad geriátrica, enfermedad médica en la actualidad, abuso significativo de sustancias, alucinaciones no auditivas, sobre todo las olfativas, síntomas neurológicos, pérdida de conciencia, convulsiones, TEC, disminución del estado de alerta, confusión, alteración de la memoria, de la concentración y discalculia, trastornos del habla, del movimiento o de la marcha, la apraxia constructiva, y en rojo les marco lo que dijimos en algún momento, dejar de lado las etiquetas, esto de que porque es paciente psiquiátrico no podrá tener un cuadro orgánico, ¿está? Y ahí yo les había dicho que le iba a contar un par de experiencias personales, brevemente, porque estamos sobre la hora. Les comento dos. Una, un paciente que llega a la guardia de la UDO Ávila, derivado desde algún hospital general, no recuerdo cuál ahora, de acá de Rosario, por un cuadro, justamente, aparentemente una psicosis de inicio agudo, un paciente que no tenía antecedentes previos, ¿está? Técnicamente, bueno, se habían descartado causas orgánicas, evidentemente no con tanta profundidad. El paciente, bueno, se empieza un tratamiento y estaba incontrolable, muy confuso, imposible hacerlo dormir a la noche, deambulaba todo el tiempo, conductas muy desorganizadas, y no respondía al tratamiento, ¿está? O sea, no había tratamiento, incluso se le llegó a poner un suero, estábamos con medicación, no respondía. Paciente, este es un detalle importante, paciente HIV positivo. Se interpreta que podía haber un cuadro orgánico, porque realmente, HIV positivo, supuestamente se había descartado todo, pero paciente HIV positivo, con una mala respuesta al tratamiento y con un cuadro sin antecedentes que empezó rápidamente y es orgánico hasta que se demuestre lo contrario, se lo vuelve a derivar, el paciente va al ECA, tenía una meningoencefalitis, ¿está? Atípica, obviamente, porque, bueno, paciente con HIV, pero bueno, no se lo había estudiado correctamente, tenía una meningoencefalitis y el paciente terminó en terapia intensiva y se murió, ¿está? Ese, un caso. Y otro caso que les cuento, cuando yo era residente, en la clínica donde yo hacía, en el sanatorio donde yo hacía la residencia, había un paciente que estaba internado hacía mucho tiempo, un paciente que en algún momento había podido estudiar, un paciente con esquizofrenia, se había recibido de abogado el paciente, pero bueno, después la esquizofrenia hizo su magia, entre comillas, y tenía una conducta que realmente funcionaba como un retraso mental, tenía conductas muy pueriles, o sea, muy aniñadas, ¿está? Pero bueno, paciente que no tenía muchas chances de vivir con la familia, entonces bueno, estaba internado de manera crónica. De un día para el otro,
paciente crónico que dentro de todo estaba, si bien alguno tenía algunas descompensaciones a veces, que se ponía un poquito más inquieto, un poquito menos, estaba controlado. De un día para el otro, yo tomo la guardia un día y la médica que había estado la noche anterior me dice que había estado muy inquieto el paciente, ¿tá? Que no había dormido en toda la noche, que no lo habían podido controlar. Bueno, lo primero que hago, lo voy a ver. Cuando lo veo, el paciente estaba ictérico, ¿tá? Estaba ictérico, estaba subfebril, y no recuerdo ahora si para ese momento había alguno, cuando lo oculto había algunos rales o no, ¿está? Cuadro bastante inespecífico, ¿está? Pero bueno, ante esa situación, inquietud psicomotriz, uno piensa, puede haber algo orgánico, pido la derivación, porque bueno, en los hospitales monovalentes no hay absolutamente nada, ¿está? No tienen laboratorio, ni siquiera, o sea, el Abu Ávila, que es el más grande que hay acá, no tiene laboratorio, el laboratorio se hace en el Centenario, para que ustedes tengan una idea, ¿está? No hay diagnóstico por imágenes, no hay nada. Pido el sistema de urgencia, viene la ambulancia, lo buscan, el médico de la ambulancia coincide conmigo que había que derivarlo, lo trasladan a un sanatorio de acá de Rosario, bueno, listo, digo, ya está, se fue derivado el paciente. Yo creo que a la media hora lo tenía otra vez en la puerta el paciente. Había vuelto por sus propios medios con la familia y estaba en la sala de espera. Cuando me digo, ¿cómo que lo mandaron de vuelta? No lo llegaron a ver, me dice la familia, las hermanas del paciente. No lo llegaron a ver porque dicen que él es paciente psiquiátrico y que lo tienen que atender acá. Así, literalmente. Cuando lo veo al paciente, había empeorado muchísimo su cuadro, ¿está? Ahora había agregado una dificultad respiratoria franca, tenía sibilancias audibles, estábamos audibles sin estetoscopio, y tenía una gran dificultad para respirar. Claro, el paciente que no podía respirar estaba, imagínense, paciente esquizofrénico, con un cuadro de deterioro como el que les dije, con conductas muy aniñadas, que no entiende nada, que entiende muy poco de lo que le está pasando, no puede respirar, se pone muy inquieto, ¿está? Entonces, claro, lo vieron así en la sala de espera y lo mandaron de vuelta, no lo atendieron. Vuelvo a llamar para derivarlo, ¿está? Viene justo la misma ambulancia con el mismo médico. Me dice, ¿qué hace acá el paciente? La misma sorpresa que yo. Bueno, agarran, lo vuelven a subir, nos cuesta muchísimo subirlo a la ambulancia porque el grado de inquietud psicomotriz del paciente había empeorado, ¿está? Obviamente había empeorado porque no podía respirar. Lo subimos a la ambulancia medio a la fuerza, uno de mis compañeros lo sube y lo tiene que acompañar directamente porque no lo podían sostener. Llegan al estacionamiento de este sanatorio y el paciente se muere ahí, ¿está? ¿Qué le pasó a ese paciente? No lo sabremos nunca. ¿Qué cuadro tenía? Yo sospeché, a lo mejor una pancreatitis con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No lo sabremos, es decir, porque bueno, obviamente se murió antes de que se lo pudiera estudiar. Pero probablemente si ese paciente en la primera derivación que se hizo hubiera sido atendido como correspondía, se le hubiera hecho mínimamente una placa de tórax, se le hubiera estudiado, se le hubiera hecho una ecografía y se hubiera hecho el tratamiento que correspondía, a lo mejor hoy estaría vivo, ¿está? Eso no sucedió, ¿está? ¿Por qué? Porque era un paciente con antecedentes psiquiátricos. Yo les digo esto sobre todo para que lo tengan en cuenta, no solamente por los pacientes, sino también por ustedes mismos, porque bueno, en este caso puntualmente digo que toda la familia de este paciente eran abogados, ¿está? Así que se imaginan que con esta falta de atención que se le dio a este muchacho, el médico responsable de esa decisión habrá tenido un buen quilombo, ¿está? Entonces, chicos, se los remarco, dejen de lado este tema de las etiquetas, no piensen que el paciente psiquiátrico no puede presentar patologías orgánicas o clínicas, ¿está? Porque muchas veces se subdiagnostican y después las cosas terminan de esa manera, ¿está? Así que bueno, les vuelvo a remarcar lo mismo, tener en cuenta los predictores de causas orgánicas y tener en cuenta que el paciente psiquiátrico también se enferma. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta, porque ya estamos en la hora. No, profe, gracias. ¿No? ¿Está todo? Bueno, Gracias. chicos, Excelente. ahora próximamente tienen otro seminario, creo que el viernes, ¿está? Así que bueno, nos estamos viendo. Bárbaro. Muchas gracias, Adiós. hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Chao.